Boa tarde a todas e a todos. Grazas por vir á última sesión deste ciclo de palestras. Hoxe temos con nós a Mario Pansera. Mario é investigador distinguido na Universidade de Vigo, é o director do Laboratorio de Poscrecemento. Foi, creo que está a ser, non sei, investigador tamén da Universidade Autónoma de Barcelona. É tamén gañador da RC Starting Grant, que é unha, bueno, para que non se saibades, é unha bolsa super prestixiosa e moi difícil de conseguir. Despois desa bolsa, desenvolve agora mesmo varios proxectos ligados a ela, o proxecto Prospera e o Justice. Bueno, o seu traballo centrase na investigación e innovación responsable e na innovación para o decrecemento e poscrecemento. Obtivo a súa tese de doutoramento na Facultade de Empresariais da Universidade de Exeter, en Inglaterra, e estivo tamén con unha bolsa Marie Curie en Bruselas. Traballou tamén como investigador na Universidade de Bristol e na actualidade tamén forma parte do claustro docente internacional da Escola de Doutoramento en Empresariais da Universidade da Cidade do Cabo en Sudáfrica, onde ensina innovación responsable no Executive MBA Master, o Master de Administración de Empresas. Entón, bueno, ten unha enorme, longuísima lista de publicación que, bueno, para os que nos interesan estes temas é unha delicia, porque, bueno, escribiu sobre todo sobre, bueno, a relación entre a innovación e o desenvolvemento hoxe nos vai falar precisamente desta cuestión de como prosperar sen crecemento e un pouco que claves podemos abordar para este cambio que necesitamos. Así que, sin máis, que dixemos con Mario e a votar. Queda unha amiguinha. Bueno, Mario é napolitano alaricano, temos que decir. Mario é de orixe napolitana, pero establecido en Alariz, así que é napolitano galo. Bueno, no se puede ver, boa tarde a todos e todas. Bueno, teño un pouco unha voz así de alexa, onde pasa a primavera un pouco con retardo, porque en Galicia estamos acostumbrados, así que tenéis que ter un pouco de paciencia comigo e tamén con meu galego. Entón, eu teño dificultade, eu tento falar galego, pero é difícil falar galego na cidade, non? Entón, cada vez que escoitan o sotaque, empiezan a falar castelano, un pouco o problema que vexo, non? De sentirse un pouco como un idioma minoritario. Entón, eu teño dificultade tamén a falar do meu traballo en castelán, porque traballo en inglés. Entón, o que quero facer como vosotros e vosotros é intentar falar en castelán o que pasa, o que é o tema da miña investigación. Entón, podemos ter unha conversación en galego, porque senón xa volveme completamente loco. Manexer 4 idiomas na casa xa, como... Entón, prosperar sen crecemento. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de todo quería presentar o meu grupo, que veo a miñas liñas de investigación, que creo que son bastante innovadoras. Bueno, voy a levantar un poquito, con lo que é o panorama galego, de académico. Eu, la verdad, teño unha trayectoria un pouco rara, ¿no? Porque eu sou un ingeniero. Hai ingenieros por aquí, ¿no? Economistas. Claro, non economistas. Artistas. Parece Entón, eu veño da carreira de ingeniería, pero claro, fixe unha transformación bastante dolorosa, diría eu, de pasar de un mundo feito de números a un mundo feito
feito de palabras, de conceptos, de sentimentos también. Entonces, esas son las 4 líneas de investigación, de pesquisa que tenemos en el grupo. La primera es intentar contestar a la pregunta ¿para qué es la innovación? ¿Para qué sirve? ¿A quién sirve la innovación? ¿Quién gana y quién pierde, ¿no? No proceso de innovación. Pero vamos a hablar un poquito de estas cosas, ¿no? En el curso de la ponencia. Luego, el tema de la innovación responsable, o sea, cómo se puede gobernar la ciencia y tecnología para que sirva a la sociedad y a la ciudadanía. Tercera línea de investigación es innovación de base y movimiento social, o sea, cómo se puede democratizar el proceso de innovación, el proceso de la ciencia en general. Y luego, aparte que vamos a hablar un poquito hoy también, que es el tema más controvertido para nuestra investigación, que es la idea de que a pesar de lo que se dice en la televisión, a pesar de lo que se dice en los círculos políticos más importantes, yo pienso que no tenemos que invertir todos nuestros esfuerzos en maximizar o que se llama o PIB, o Producto Interno Bruto de un país. Al revés, yo creo que hemos llegado a un punto donde incluso hace falta un poco, no voltar atrás, mirar al futuro, pero con una idea un poco diferente, ¿no? Entonces, la cuarta línea de investigación habla de cómo sería la ciencia, la innovación, una economía, una sociedad que no está obsesionada por el crecimiento. Entonces, la página web de nuestro grupo, creo que elegimos un graffiti de Banksy en Venecia, que tiene un poco la imagen de nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo de lo que ven al futuro. O sea, un mundo que se ve, digamos, que está en riesgo de graves, de cambio climático, de destrucción de ecosistemas, todo como un niño que pide esperanza en el futuro, ¿no? Bueno, aquí está la página web, si queréis, somos un grupo bastante diverso. Tenemos 3 estudiantes de doctorado y 6 estudiantes de postdoctorado que ven de Inglaterra, la mayoría ven de Inglaterra, bueno, es una panorámica de las universidades de origen dos rapaces y las rapazas. Entonces, aquí voy a intentar hablar un poco en castellano, es nada complicado para mí, pero intentamos hacer un esfuerzo. Lo que quiero hacer hoy es un poco reflexionar sobre el concepto de innovación. ¿Y por qué esto para mí está relacionado con el futuro? Que es el tema del ciclo, ¿no? de ese ciclo. Porque yo, cuando empecé a hacer mi doctorado en Inglaterra, yo tengo un profesor increíble, mi tutor de tesis, mi director de tesis, una de las primeras cosas que me dijo fue: nosotros vivimos en un futuro que alguien en el pasado imaginó para nosotros. O sea, que nosotros no podemos decidir el presente, ¿no? Porque alguien en el pasado, en algún momento, imaginó el presente en que vivimos. ¿Y qué tiene que ver esto con la innovación? Todas las cosas que tenemos aquí tienen que ver con la tecnología, ¿no? Todo. A partir de la estructura, ¿no?, del edificio, hasta la cosa más high-tech que hay, por ejemplo, puede ser este Mac o nuestros móviles, ¿no? Alguien en el pasado diseñó y pensó, antes pensó, imaginó, ¿no?, que alguien en 2020, 2021, 2022, 2023 podría tener esta tecnología. Y luego, claro, de la imaginación hasta el trabajo de investigación y luego todo el trabajo que hay detrás de cada tecnología que hay en esta sala, pasaron varias cosas, ¿vale? Entonces a mí me gusta pensar la innovación como imaginar el futuro. Luego el problema es quién decide este futuro, ¿no? ¿Quién decide qué tipo de tecnología tenemos que utilizar o debemos utilizar y cuáles son los fines, cuáles son los valores, cuáles son las intenciones de estas personas? Entonces toda mi carrera académica está centrada en este concepto de innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Para qué sirve la innovación? ¿Qué es la innovación? Una pregunta que ¿qué es la innovación? ¿Tenéis una idea de qué es la innovación? Yo creo que todo el mundo más o menos podría decir sí. ¿Sí o no? Ir mejorando los medios. Diferente. Entonces, mejor, nuevo, diferente. ¿Qué más?
siempre está como ligada a algo como de tecnología también, ¿no? A veces. ¿Sí? Una nueva tecnología, algo que nos mejora la vida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varios conceptos claves. Uno es que la idea de innovación siempre está, digamos, atada a un concepto normativo, ¿no? Como una esperanza, diría yo, que el futuro va a ser mejor que el pasado, o que el futuro tiene que ser mejor que el presente, ¿vale? Y claro, todo el tema de la tecnología, ¿no? De la idea de que la tecnología ligada a la ciencia, en alguna forma, siempre tiene como un desarrollo lineal hacia el futuro, ¿no? Y que siempre, digamos, está ligado a algo positivo, mejorar la vida, mejorar el transporte, no sé, mejorar la salud. Vale, este señor aquí, bueno, aquí hay una gráfica un poco creativa. Este señor aquí se llamaba Joseph Schumpeter y se conoce como el padre de la innovación, por lo menos el padre de los estudios sobre la innovación. Ese señor que vivió bueno, en la década, bueno, se operó sobre todo en la década de los años 30, 40, 50, era un austríaco o refugiado en Estados Unidos. Fue uno de los primeros en analizar el capitalismo en los años 30, no con los ojos del marxismo, que era muy de moda en aquellas décadas, ni con los ojos clásicos o neoclásicos de la economía de la época. Esta es la base un poco de la economía liberal, ¿no? Él, digamos, estaba interesado en el proceso de cambio tecnológico. Entonces fue uno de los primeros, entre los primeros, que identificó en el cambio tecnológico el motor del capitalismo. Él dijo, en realidad, el capitalismo funciona sobre una continua expansión, ¿no? Una continua búsqueda de beneficios, y esta búsqueda de beneficios no solamente se hace a través de la acumulación de capital que luego sirve para invertir, y luego esta inversión crea más capital, el famoso ciclo de monedas, creación, inversión y moneda de Marx, sino que es posible, se hace posible ese ciclo de expansión gracias a la tecnología. ¿Y cómo ocurre este fenómeno? Ocurre a través del aumento de la productividad. Cada vez que nosotros imaginamos que estamos en una fábrica y producimos clavos, ¿no? Entonces cada obrero en una hora produce un clavo, ¿no? Una manera para aumentar la producción, ¿cuál es? Es poner más trabajadores o trabajadoras a trabajar. Entonces si ponemos 3 trabajadores, producimos 3 clavos por hora. Bueno, claro, hasta llega un punto donde hay un límite de trabajadores y trabajadoras que puede poner una fábrica. ¿Cómo podemos producir más? Inventamos una máquina y con una máquina un trabajador puede producir a lo mejor 10 clavos en una hora. O sea, aumenta la productividad. Schumpeter fue el primero que de verdad analizó este mecanismo y dijo, oye, la cosa importante no es solamente el capital, no es solamente el trabajo, son los 2 factores de producción, capital y trabajo dentro de la teoría clásica y también dentro del marxismo, sino un elemento fundamental es la tecnología y el cambio tecnológico, y por eso se conoce como el padre de la innovación. Ahora, él también dijo que ese proceso, ¿no?, de innovación no está simplemente ligado a un proceso de cosas nuevas, sino también de destrucción de lo anterior, de lo viejo. Entonces él llamaba este fenómeno destrucción creativa. ¿Qué quiere decir? Que para construir algo nuevo necesariamente tenemos que destrozar lo anterior. Y esto, digamos, es común en todas las cosas nuevas que tenemos. Por ejemplo, mi ordenador en 2 o 3 años va a ser obsoleto. Es necesario, porque si queremos vender más ordenadores, la obsolescencia de las cosas, de la tecnología que utilizamos es necesaria para que el sistema siga creciendo. Y ahora llegamos al punto fundamental del problema que emerge, que surge con esta idea de creación destructiva. Es que el sistema necesita avanzar continuamente. El sistema no se puede parar, necesita expandirse, crecer. ¿Y cómo lo hace? Lo hace también a través de la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo.
Entonces, Schumpeter, aparte de analizar las orígenes y las bases materiales de cómo funciona el capitalismo industrial, también sentó las bases para explicar el fenómeno del crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Bueno, aquí podemos debatir días, ¿no?, sobre el crecimiento económico, pero normalmente la vulgata, lo que se cuenta, y lo que todos los periódicos y todos los telediarios nos bombardean todos los días, es que nosotros tenemos unos indicadores. Uno de estos, el indicador príncipe, el rey de los indicadores, es el Producto Interior Bruto, que mide todas las transacciones que se hacen en un país, en una economía. Entonces, es un instrumento fundamental, es un instrumento mágico, ¿no? Porque es muy simple. Los políticos, de hecho, su inventor, Kuznets, dijo, ese es el instrumento perfecto porque incluso un político puede entender cómo funciona. O sea, para él el político era lo más cafre, lo más básico, lo más, digamos, ignorante de la sociedad. Incluso un político puede entender que si este numerillo sube, vamos bien, y tenemos un futuro. Si este numerillo se estanca o baja, estamos en problemas, ¿no? De hecho, si encendemos la televisión, la progresión del PIB este año no es lo suficientemente alta, ¿no? Tenemos que crecer un 3%, tenemos que crecer un 6%. Vale. Entonces, ese numerillo está asociado con esta idea de el futuro va a ser mejor, que tenemos que mejorar, que es la misma idea, el mismo imaginario que está ligado con la innovación, ¿no? Entonces, para Schumpeter y luego para todo el ejército de economistas que han venido detrás de él, la innovación es fundamental para el crecimiento económico y el crecimiento económico es fundamental para el bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque a través del crecimiento económico podemos crear puestos de trabajo, podemos tener más bienes materiales, podemos comprar más cosas, podemos mandar a nuestros hijos y nuestras hijas a la escuela. Entonces, el crecimiento económico, diría yo, que se ha vuelto en los últimos 50, 60 años como casi una religión, ¿no? De hecho, en el abstract que te envié, Sergio, yo hablaba de religión del crecimiento. Es tan importante que ya no nos cuestionamos por qué queremos ese crecimiento, ¿no? Y hasta llegar a unas paradojas increíbles. O sea, si mañana yo me voy a mi pueblo, a Nayarit, y corto todos los carrallos que hay alrededor de Ayaris siguiendo la madera, el PIB del concello de Ayaris crece. Pero yo me pregunto, ¿el concello es más rico o más pobre? No, es más pobre. O si yo me estrello con mi coche, y el coche se va al vertedero, tengo que comprar otro coche, yo soy más pobre, pero el PIB de España crece. Absurdidad. Si una petrolera, como ya pasó, de hecho, se estrella en la costa gallega, nosotros para limpiar tenemos que invertir dinero, tenemos que pagar gente que va ahí, ¿no? Esto hace que el PIB crece. Y en cambio, en la realidad, eso supone un desastre para la población, para la naturaleza. O sea, el PIB ya sabemos desde hace muchísimos años que no es un buen indicador. Y seguimos utilizando. Vale. Y además, la cosa más increíble es que nosotros sabemos desde los años 70 que hay una relación estrecha, o casi lineal, entre el crecimiento económico medido en términos de PIB y algunas cosas. Aquí simplemente puse las cosas más impactantes porque se ve claramente la relación, es indudable, entre la emisión de CO2 y el crecimiento. Esos son datos a nivel global, sí, de todo el mundo, del planeta. Y también el uso de material, y que está relacionados con el impacto que tenemos, extracción de minería, extracción de petróleo, todos los recursos que necesitamos para que la economía funcione, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, el niño también lo puede entender, el crecimiento del PIB está relacionado con la destrucción de los ecosistemas y del planeta, la destrucción creativa. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Bueno, la innovación siendo el motor del crecimiento económico,
también es el motor de innovación tecnológica. Es el motor también de la destrucción de los ecosistemas, de la contaminación. Las dos cosas van perfectamente relacionadas. Sin embargo, bueno, esto lo sabemos desde la década de los años 70, o sea, no es algo nuevo, lo sabemos desde, no quiero entrar en los detalles, pero lo sabemos desde los primeros trabajos como los límites de crecimiento, los años 1972, es algo que los científicos manejamos, no los economistas, los científicos, son dos cosas distintas. Los científicos manejamos desde hace más de 40 años. Sin embargo, hay una resistencia muy fuerte dentro del mundo de la academia, sobre todo en lo que yo llamo la pseudociencia de los economistas. Eso aquí son dos pseudocientíficos, diría yo, los economistas que ganaron lo que se llama el Premio Nobel por Economía, que es un falso Nobel por Economía, porque no existe el Nobel por Economía. Existe un premio que el Banco Central sueco dio en honor de Alfred Nobel, que no es lo mismo, pero que se le da a economistas. Digamos, el 80-90% de las veces son economistas de derecha, liberales. No sé, será un caso, pero es así. Esos son dos de esta pandilla. El primero es súper famoso, Robert Solow, que comentando el report que acabo de mencionar sobre los límites de crecimiento, dijo, no, claro, sí, es verdad, eso es verdad, que el crecimiento está relacionado con la destrucción de los ecosistemas, con la contaminación, pero no os preocupáis, porque la tecnología lo va a solucionar. La innovación. O sea, la innovación que causa del crecimiento, que causa de la destrucción de los ecosistemas, nos va a salvar. Parece como un dogma, ¿no? Parece más una religión que una ciencia, ¿no? Y este señor aquí es William Nordhaus, que por cierto es muy amigo de algunos profesores aquí en Galicia, viene a pasar los veranos aquí y estará aquí en la isla de Tosha en agosto, creo, en julio. Ha ganado el falso Nobel por un modelo que dice que no hay que preocuparnos del cambio climático, lo importante es el crecimiento económico. Porque a pesar de que podemos tener un incremento de 4 o 5 grados centígrados en los modelos más pesimistas, si crecemos lo suficiente, vamos a tener dinero para paliar, para arreglar el desastre del cambio climático. Entonces entendemos de en qué manos estamos. Esta gente es gente que produce políticas públicas a nivel mundial. Bueno, este señor aquí está en el IPCC, que es el International Panel for Climate Change, que es el grupo de científicos que debería producir, digamos, propuestas para frenar frenar el cambio climático. Entonces, eso es un poco la idea. Vamos a ver si ellos tienen razón. Vamos un poco a razonar con los datos. Lo que dice esta gente es que sí es verdad que la tecnología y el crecimiento económico están relacionados con un aumento de emisiones, ¿vale? Sin embargo, como la tecnología y la innovación y la ciencia han sido capaces de aumentar la productividad en los últimos 50 años de forma brutal, lo que tenemos que hacer es invertir en más tecnología para aumentar aún más la productividad y desacoplar el crecimiento económico del uso de materiales y energía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si producimos tecnologías más eficientes, por ejemplo, si nos cambiamos los focos de las lámparas en LED, podemos consumir menos electricidad. Si hacemos coches que consumen menos petróleo, podemos disminuir la cantidad de energía y de materiales, ¿vale? Y podemos seguir creciendo. Lo que pasa es que tenemos que aumentar la productividad y la eficiencia de forma drástica para que estas dos curvas, la curva del crecimiento económico y la curva del utilizo de materias primas y de energía, sean de esta forma, así, desacoplada. Quiere decir que crecemos aquí económicamente, pero disminuimos el uso de recursos, ¿vale? Para llegar aquí, lo que se llama desacoplamiento absoluto, ellos hablan de crecimiento verde. Podemos hacer un crecimiento verde, desmaterializamos la economía
Podemos seguir creciendo, pero mágicamente, sin utilizar energía, sin utilizar materiales, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí. Vale, seguimos creciendo económicamente y junto con el crecimiento económico tenemos un crecimiento de contaminación y de uso de recursos. Vale. Lo que podemos hacer es hacer una transición aquí, bajar el uso de recursos, ¿vale? Hasta llegar a un punto donde podemos seguir creciendo, pero los recursos utilizados van a disminuir. Esa es un poco la idea que ellos tienen. Claro, yo estoy convencido que no tienen ni idea de cómo funciona la tecnología, no tienen ni idea de cómo funciona la ciencia, ¿vale? Resumiendo, es un poco difícil, ahora vamos a ver un poquito en detalle y luego si tenéis dudas podemos hablarlo después. La idea es que la tecnología nos va a salvar, que de repente vamos a tener tecnologías tan eficientes que vamos a consumir prácticamente nada y vamos a poder crecer. Esa es un poco la idea. Claro, pero vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de que a partir de los años 90 la mejora media en términos de eficiencia energética, o sea, la cantidad de energía eléctrica que yo necesito para encender una luz, por ejemplo, ha mejorado de menos de un 0,7% anual. Quiere decir que la nueva tecnología, la introducción de nueva tecnología cada año disminuía el consumo energético del 0,7% a partir de los años 90. ¿Vale? En cambio, si nosotros queremos crecer cada año un 2%, es muy humilde, no todo el mundo, el Banco Central Europeo dice que tenemos que crecer con 3% para mantener nuestro estado de bienestar. La escala para crecer un humilde 2% anual, eso quiere decir que el consumo se duplica, es el doble cada 35 años. Quiere decir que si nosotros ahora, a partir de ahora, queremos crecer económicamente, si queremos que el PIB de España crezca solamente un 2%, y como el PIB está relacionado con el consumo de energía y de materiales, en 35 años, si hoy gastamos X en electricidad, en 35 años vamos a gastar el doble, porque es una curva exponencial, o sea, duplica en 35 años. Entonces, que si en 2050 seguimos creciendo solamente un 2% anual cada año hasta 2050, vamos a necesitar mejoras de eficiencia ecológicas 21 veces superiores a las actuales, que son estas. Para mí es un milagro. Para mí no existe ningún tipo de tecnología que podemos utilizar para hacer este salto. Por eso yo hablo de una religión, que esta gente cree que se puede hacer, ¿no? Además, como la economía nos pide crecer, la metáfora, bueno, eso es de Javi, es un colega. Es como si yo me pongo a hacer ejercicio porque quiero perder, me pongo a hacer ejercicio al mismo tiempo, me estoy comiendo 3 hamburguesas de McDonald's en una hora. En la hora que hago ejercicio también me como. O sea, queremos crecer, al mismo tiempo tenemos que bajar el consumo de energía y de materiales. Es una locura, es imposible. A nivel científico es imposible. Y además, si vemos lo que está pasando realmente y lo que ha pasado en los últimos 40 años, si relacionamos a nivel global, porque sí es verdad que en Europa este proceso de desacoplamiento en algunos países sí está pasando. En países como Alemania, por ejemplo, en algunos países de Escandinavia, sí ellos han logrado crecer económicamente, pero bajar, aumentar la eficiencia de los recursos, bajar el uso de energía y materiales. Pero ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho externalizando la producción en los países del sur, yendo a producir a China. Entonces los datos no recogen todo eso. Tenemos que ver los datos globales. Y los datos globales nos dicen que ese desacoplamiento no está ocurriendo. Ahí está el PIB mundial, y aquí está el gas, el carbón, la emisión de CO2, el petróleo. Todos más o menos siguen una línea creciente. Bueno, algunas menos, otras más. ¿Vale? Incluso el carbón en los últimos 20 años ha tenido como un boom. Ahí, ha tenido al boom de China. Todo el mundo está produciendo en China. ¿Vale?
Entonces eso no está ocurriendo. Y claro, incluso, bueno, aquí hay periodistas, economistas no ortodoxos, como Steve King, que ha demostrado que el modelo que William House ha utilizado para ganar el supuesto Nobel es basura. Pero incluso agencias de la Unión Europea están empezando a decir, es que vamos mal encaminados, ¿no? Esto no puede ser. Esto del crecimiento económico y la relación entre innovación, tecnología, ciencia y crecimiento económico no va a funcionar. Necesitamos algo más. O algo diferente. Y la cosa más absurda de todo esto es que, a pesar de que estamos creciendo, a pesar de que muchos países han crecido, estamos descubriendo que hasta un cierto nivel, después de un cierto nivel, el crecimiento económico ni genera más puestos de trabajo, ni genera más bienestar. Incluso en alguna situación consigue el efecto inverso, lo que yo llamo efecto antieconómico del crecimiento. Pero eso es en todo. Y eso es algo que todo el mundo, sobre todo la gente en el campo, a mi padre, mis abuelos, lo tienen muy claro, ¿no? Si yo, bueno, y también, bueno, si yo tengo 2 niños, o sea, el niño crece, luego después mejor que se pare, digamos, no puede crecer infinitamente. Pero el problema más interesante es que el crecimiento económico, el crecimiento de cualquier cosa, tiene un efecto, tiene un umbral. Después de este umbral, los beneficios que nos da crecer se vuelven menores de los daños. Un ejemplo muy fácil de entender, aparte del hecho de comer, uno puede comer, luego si come demasiado se muere, es muy simple con el ejemplo del transporte, ¿no? Yo vivo en Pontevedra, y Pontevedra es una ciudad que ha hecho una transición increíble. Si en una calle podemos, por ejemplo, si yo para moverme de un sitio A a un sitio B, lo puedo hacer de varias formas. Lo puedo hacer en coche, lo puedo hacer andando, lo puedo hacer en bicicleta. Si yo tengo un coche en una carretera, no puedo conseguir, por ejemplo, 50, 60, 70 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces aumento mi capacidad y facilito también la capacidad de movimiento. Luego, si pongo 2 coches en la misma carretera, ya más o menos está bien. 3 coches, 4... Llegará un punto donde si hay demasiados coches en la misma carretera, hay un tráfico, hay demasiado tráfico, y la velocidad media que yo necesito para desplazarme va a ser menor de la velocidad de desplazarme en bicicleta en la misma carretera, o de andar. De hecho, hay estudios muy contundentes, muy fuertes, que dicen que la movilidad en Londres o en París, o sea, el tiempo medio que la gente necesita para desplazarse, la velocidad media en coche, es inferior a la de una bicicleta y se puede comparar con el andar. ¿Qué quiere decir? Que estos lugares han llegado a un punto, un umbral, donde tener un coche más no implica llegar antes a mi destino. Al revés. Ese es el punto antieconómico. Yo pienso que en muchos países del norte del mundo hemos llegado a este nivel. Y luego vamos a hablar de distribución, tenemos que hablar de distribución de los beneficios del crecimiento, pues es otro tema. Entonces aquí en esta gráfica, por ejemplo, se ve cómo en realidad el aumento del PIB per cápita, después un umbral que tiene que ver con el hecho que yo tengo un trabajo que me satisface, tengo ropa, tengo comida, tengo acceso a sanidad, tengo acceso a educación. Después un cierto umbral, digamos, podemos añadir más cuartos, más dinero, pero no va a cambiar mucho la situación de satisfacción personal. Después un cierto umbral son otras cosas que cuentan. Cuentan nuestros amigos, nuestra familia, cuenta la pasión de hacer un trabajo que te gusta, cuentan otras cosas, ¿vale? O sea, incluso tener más dinero no está relacionado con el bienestar. Entonces que el PIB, después un cierto umbral, no está relacionado con un aumento del bienestar. Y eso es fundamental, es importante, porque es una de las cosas que, digamos, fundamenta la teoría, la idea de que tenemos que crecer para mejorar. Y la cosa aún más absurda es que el crecimiento, los beneficios del crecimiento, por lo menos a partir de la década de los 70, no han sido no han sido distribuidos de forma equitativa en todos los estados sociales. Aquí, por ejemplo, se ve el dinero, los salarios por hora, la compensación por hora, con el aumento de productividad del trabajo. El aumento de productividad del trabajo quiere decir que podemos hacer más cosas el mismo tiempo. Como antes teníamos la máquina de escribir, ahora tenemos un ordenador, entonces yo puedo enviar a lo mejor en 1 hora
10 correos. Antes podía enviar uno. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta la productividad, una empresa puede vender más, puede ganar más. Entonces, va a ganar más, va a conseguir más beneficios. A partir de las finales de los años 70, estas dos curvas se rompen, ¿vale? Entonces se ve que la productividad, comparado con los niveles de 1948, o sea, la posguerra, ha aumentado, eso creo que hizo Europa, creo, del 240 al 1% y los salarios solamente de un 100%. ¿Qué quiere decir? Que todo este gap, toda esta brecha, está en los bolsillos de poca gente. Quiere decir que hemos crecido, pero los beneficios del crecimiento económico han ido a los bolsillos de una minoría. De hecho, hay estudios, no he tenido tiempo para, que vengo de una conferencia y no he tenido tiempo para poner al gráfico, pero hay estudios que dicen que actualmente el 1% de la población mundial, en la élite, el 1%, se apropia de hasta el 29 o el 30% de los beneficios del crecimiento económico. O sea, nosotros podemos crecer económicamente, pero el 1% se va a adueñar del 30% de la tarea. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la conexión con la innovación? ¿Y por qué yo creo que tenemos que pensar otra manera de innovar, otra manera de hacer ciencia, otra manera de ver la tecnología? Porque hemos visto que la innovación, la tecnología, son las bases, sean el crecimiento económico, porque crean, generan el crecimiento, hacen posible el crecimiento económico. Y también son la excusa, son también la parte de la narrativa dominante para criticar nuestras críticas, ¿no? Para criticar a las personas que dicen no podemos crecer más. Y ellos dicen no, tenemos que innovar más. ¿Vale? Entonces, yo creo que la raíz del problema está en la idea que tenemos, la idea dominante que tenemos sobre la tecnología, que para mí está basada en dos conceptos, que yo llamo determinismo tecnológico y productivismo. El determinismo tecnológico dice, está basado en la idea de que la tecnología es neutral, que la tecnología es inevitable y va a ocurrir, es algo que va a ocurrir, que mañana vamos a tener coches voladores y en 40 años, 50 años vamos a llegar a Marte, vamos a crear colonias en Marte. ¿Vale? La segunda ilusión, el segundo mito, es el productivismo, que nos dice que todo nuevo es bueno. Y por esto yo empecé la charla diciendo que es la innovación. Porque nosotros tenemos dentro de nuestras cabezas la idea de que lo nuevo es bueno. No importa lo que sea, no importa si es un coche sin conductor, no importa si es una nave, no importa si es un nuevo modelo de iPhone, siempre es bueno. No importa si es una nueva central nuclear, siempre es bueno. Lo nuevo es bueno. Esto lo llamo productivismo. Vamos a ver, no tenemos tiempo, pero vamos a ver un poco cómo desmontar estos dos mitos. Hay arquitectos en la sala, urbanistas. Sí. Sí. ¿Sabéis quién era Robert Moses? ¿Os suena? Robert Moses era un tipo, era un urbanista, arquitecto, que se encargó en la década de los 40 de cambiar, transformar completamente la isla de Manhattan, la ciudad de Nueva York. Y bueno, él tiene una historia, era un judío adinerado, profundamente racista y clasista. Entonces, cuando tuvo que diseñar toda la infraestructura urbana, no lo hizo de forma neutral, puso sus valores, sus convicciones dentro del diseño de la ciudad. Y una de las cosas que hizo fue conectar la isla de Manhattan con la isla de Long Island, donde vivían los ricos, donde había las grandes mansiones, donde estaban las playas, con unas autopistas como estas, que se cruzaban con puentes como este. Ahora, este puente parece un puente normal, en realidad, si os fijáis, es muy bajo. Y la altura de este puente está hecha de la forma de que los autobuses públicos, donde estaban los latinos, los italianos, los pobres, los negros, no pudiesen pasar, que era lo que utilizaban el transporte público, ¿no? ¿Qué consiguió? Consiguió una segregación racial
automática a través de la tecnología. ¿Estáis de acuerdo conmigo que construir una autopista es algo tecnológico? La carretera es parte de la tecnología. Y claro, fue un proyecto muy innovador y él hizo cosas así parecidas, cosas muy amenas, simpáticas, como estas en otros sitios de Nueva York. Por ejemplo, el barrio de Brooklyn, que era el barrio donde tradicionalmente estaban los yiddish, irlandeses, judíos, gente problemática, italianos, hispanos, era un barrio históricamente problemático, bueno, hizo las carreteras de una forma donde todos los lugares de agregaciones se vieron destrozados, ¿no? Justamente para identificar esto. Lo hizo adrede. Bueno, hemos discutido, llevamos discutiendo 30 años. Pero no importa si lo hizo adrede o lo hizo de forma natural. Lo que importa son las consecuencias. Otro ejemplo es el coche sin conductor de Google. Ahora todo el mundo, Tesla, Google, incluso Amazon, están con coches sin conductor. Bueno, el coche sin conductor, las primeras pruebas del coche de Google, que se hicieron en Pasadena hace 5 o 6 años, se descubrió, tuvieron accidentes, porque se descubrió que el algoritmo de reconocimiento facial, puede ser, del coche, no estaba entrenado para distinguir personas que no tenían el color perfectamente rosita y blanquito como yo, ¿no? O como vosotros. Entonces atropellaron varias personas, atropelló un indio, atropelló un negro. Entonces se descubrió que los programadores entrenaron los algoritmos con fotos de personas iguales que ellos. Eran blancos, hombres. Y entrenaron porque es natural, ¿no? Vamos a entrenar y como yo veo el mundo así, entonces es la imagen del mundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nada de la tecnología y la ciencia no son neutrales, son procesos humanos y son procesos políticos. Entonces los ingenieros, cuando diseñan la tecnología, cuando innovan, reflejan sus convicciones, sus visiones del mundo, sus valores dentro de la tecnología. Y si yo soy un señor de 60 años, racista y clasista, es muy probable que si me encargan de diseñar una ciudad, voy a poner mis valores racistas y clasistas en el diseño de la ciudad, porque esos son mis valores, no los veo como algo negativo incluso, como algo positivo. Entonces, punto 1, la tecnología y la evolución de la tecnología no es determinista, ¿no? Depende de los entornos políticos, sociales donde emerge. Podemos hacer miles de casos de eso. Esto también quiere decir que el desarrollo de la tecnología puede estar sujeto al desarrollo político. Por ejemplo, el caso del Space Race, Estados Unidos en los años 50 y 60 empezó una carrera al espacio porque en contraposición a la Unión Soviética, ¿no? Se luchaban en el campo científico. La idea era quién va a llegar antes a la Luna. Entonces ahí estaba conectado a todo el mundo del desarrollo, el desarrollo de cohetes, el desarrollo de la tecnología de ordenadores y muchas otras cosas. Claro, ¿qué pasó? Que la gente en los años 50 se creó este imaginario, por eso yo digo que la innovación está relacionada con el futuro. Se creó un imaginario de cómo toda la industria de Estados Unidos y de la Unión Soviética se volcaron en el desarrollo de la industria aeroespacial. Todo el mundo, si hubiese preguntado a la gente de los años 50 cómo hubiesen imaginado el mundo hoy en día, casi seguramente todo el mundo hubiese imaginado coches voladores, por ahí. De hecho, Stanley Kubrick, que en los años 60 imaginó en 2001 Odisea en el espacio, que el ser humano ya había pasado los confines, los límites del sistema solar, ya se estaba imaginando este mundo, ¿no? Luego, ¿qué pasó? ¿Tenemos coches voladores? No. ¿Por qué? Por muchas razones, pero entre estas, una es que a final de los años 80, la NASA cierra muchísimos sus programas. ¿Por qué? Porque ya no tenían un enemigo para combatir, ¿no? Ya la Unión Soviética había colapsado. Entonces, en vez de invertir en una cosa muy cara y sobre todo con mucha incertidumbre, decidieron invertir en Internet. Y ahora tenemos Internet.
Pero claro, como veis, el cambio tecnológico es político y no es determinista. Es muy difícil prever lo que va a haber en 50 años. Nadie en los años 50 hubiese imaginado la figura del influencer. Nadie, o del youtuber. Era algo completamente inimaginable. Que la tecnología está muy relacionada con la incertidumbre. No vamos a tratar de esto, pero una parte de mi investigación trata de la relación entre la incertidumbre, la imaginación del futuro y la tecnología. ¿Vale? O una cosa increíble, el otro día estaba leyendo un libro de ciencia ficción que se hablaba de el futuro, que en realidad es el 2020. ¿Vale? El escritor había escrito la obra en los años 40 y había imaginado cosas increíbles, pero cuando el señor, el protagonista del libro, va al hospital donde está su mujer que está pariendo, bueno, ya la mujer no pare, hay una máquina que lo hace para ella, todo espectacular. Él está ahí esperando, fumando en un hospital, en 2020. O sea, que ni siquiera él podía imaginarse algo tan fuerte, algo inimaginable en la década de los 40, que no se puede fumar en los hospitales. Es súper difícil imaginar el futuro, muy difícil imaginar el futuro. Entonces es muy difícil pensar que la tecnología tiene un desarrollo lineal y que lo podemos prever. Primer mito. Segundo mito, que todo lo nuevo es bueno. Bueno, aquí sería más fácil convencer, porque esta es una imagen de 1984, del desastre del Bhopal, donde murieron miles de personas. Y la empresa había vendido el proyecto como un proyecto de modernización de la economía. Vamos a tener aquí una industria química, va a haber desarrollo para todo el mundo, os vais a volver como los occidentales, como los americanos y los conocidos. Desastres. Podemos hablar de los organismos genéticamente modificados, podemos hablar de la energía nuclear. Toda tecnología está asociada a un riesgo y a la incertidumbre. Y como es muy difícil prever el futuro, hay muchísimas cosas que no somos capaces de prever. Y sobre todo, hay muchísimas cosas, hay muchísimos efectos de la tecnología que somos capaces de apreciar solamente décadas después. Por ejemplo, el DDT, ¿sabéis qué es el DDT? Un pesticida. Desde el año en que fue introducido en Europa, en Estados Unidos, hasta el momento que se demostró que causaba cáncer, que era dañino para los ecosistemas, para los pájaros, para los animales, y se prohibió, pasaron 100 años. Y la radiación, o sea, ahora sabemos que los rayos X son dañinos y la radiación en general es dañina, pasaron 180 años desde el descubrimiento de Marie Curie, Slobodowska, el nombre es María Slobodowska, hasta que en los años 70 en muchos países fue reglamentada. ¿No? En Nayarit, el abuelo de mi mujer, ella me acuerda que su abuelo hacía rayos X allí con los niños, en los años 70. ¿No? Entonces, la tecnología está asociada a riesgos, que es muy difícil prever, súper difícil prever. Entonces, no todo lo nuevo es bueno. A veces uno nuevo sale caro. Entonces, ¿qué quiere decir? Innovar quiere decir hacer elecciones. No es un proceso determinista, no es un proceso que se puede prever con facilidad, sino que tiene que ver con, aquí volvemos al tema de los encuentros, del futuro. ¿Qué futuro queremos como sociedad? ¿En qué futuro queremos vivir? ¿Un futuro donde hay viajes espaciales? ¿O un futuro donde todo el mundo tiene acceso a una educación pública y una salud pública? Y solamente a través de esta decisión podemos decidir qué tipo de tecnología queremos para crear estos futuros. Porque nosotros ahora somos los creadores del futuro de mañana. O sea, ahora nosotros en este momento estamos imaginando el futuro que nuestros hijos, nietos y tataranietos vivirán en 50, 60 años. Ahora lo estamos decidiendo. Y lo hacemos a través de la tecnología. Es la manera que el ser humano utiliza para interactuar con el entorno. Bueno, ese es un señor muy simpático, y yo he trabajado muchísimos años en Bristol. Cada vez que iba a la universidad, pasaba el puente, debajo del puente estaba este señor, que me decía, dame una monedita, pero tú eliges cómo la voy a gastar.
Bueno, aquí tenéis un amplio espectro de alternativas. También hay comida, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo hice la saqué foto a la parte más guay, la parte más interesante de las opciones. Claro, entonces innovar quiere decir decidir y elegir qué tipo de futuro queremos. ¿Vale? Entonces yo y otras personas, para oponernos a esta manera instrumental basada en el productivismo, basada en el determinismo tecnológico, proponemos otra manera de ver la tecnología, que en inglés yo llamo convivial, en español sería convivencial, no sé muy bien la idea, pero en vez de pensar la innovación como un proceso de destrucción creativa, pensar la innovación y la tecnología como una ética y una práctica del cuidado. No quiere decir que algunas cosas no se tienen que destruir. Por ejemplo, la industria fósil es importante destruirla y crear algo nuevo. Pero hay muchas cosas que se tienen que cuidar, no se tienen que destruir. Bueno, aquí podríamos pasar horas hablando de quién era Ivan Illich, quién era André Gorz. Ivan Illich era un pensador muy ecléctico que escribió muchos libros en la década de los años 70. André Gorz fue uno de los fundadores de la ecología política, filósofo periodista francés, uno de los padres pensadores de la idea de crecimiento, o sea, la idea de que en vez de crecer económicamente hemos llegado a un punto donde en muchos aspectos tenemos que decrecer. Solamente decir que esta idea de la ética de práctica del cuidado tiene que ver mucho con la idea de que la tecnología debería ser al servicio de la gente, debería ser democrática, de que es importante tener tecnologías que puedan ser diseñadas o coproducidas o diseñadas por distintos actores y distintas partes de la sociedad. Entonces, una de las cosas últimamente que me estoy ocupando es esta idea de que nosotros estamos demasiado obsesionados sobre el concepto de innovación. La Junta de Galicia, por ejemplo, financia un montón de proyectos de innovación. La Unión Europea financia un montón de proyectos de innovación. Pero nos hemos olvidado que muchas de las cosas que tenemos hay que cuidarlas. ¿Por qué? Porque una vez que ponemos una infraestructura nueva, una vez que ponemos un nuevo puente, una nueva autopista, un nuevo ordenador, nosotros concentramos mucho esfuerzo en crear algo nuevo, pero luego el 99% de la gente, nosotros, interactuamos con la tecnología no en forma de creativa. La gran mayoría de nosotros no somos creativos, somos mantenedores de nuestro cuerpo, de nuestra casa. Normalmente son las mujeres, ¿no?, que cuidan más que los hombres, pero estamos todo el rato cuidando de nuestras cosas, de nuestro coche, de nuestra casa, de nuestra bicicleta, de nuestros hijos. La mayoría del tiempo no estamos innovando y creando algo nuevo, estamos cuidando de las cosas que ya tenemos. En cambio, estamos creando una sociedad que está tan obsesionada por este 1% de actividad, que es el innovar, que es importante, que es súper importante, porque sin innovación no podemos estar aquí hablando. Yo aquí no podría tener mi fantástico Mac, diseñado en California, producido en China. No podíamos tener el LED aquí, yo no hubiese podido llegar aquí desde Pontevedra. Es importante innovar, pero también no hay que olvidar de que hay una gran parte de trabajo, que es un trabajo invisible, que es el del mantenimiento. Ese es el libro de unos colegas americanos, Lee Lindsay y Andrew Russell, que hablan de esto. Hasta llegar a un punto, es una anécdota que se habla del libro, donde se habla de un ingeniero que se va a Montana, en un pueblo, una aldea de 300 habitantes, donde se ha roto un cable, donde se ha roto una tubería de la alcantarilla, una alcantarilla, y para arreglarla se hace un cálculo y se necesita $100.000. Él va al Estado, presenta un proyecto y nadie le quiere dar este $100.000. Eso, ¿cómo puede ser? No, es que no merece la pena, hay muy poca gente, 200 personas no son suficientes. Entonces él escribe un proyecto súper innovador para cambiar todo el sistema de manejo de agua, que cuesta 2 millones de euros, con infraestructura nueva, la presenta al Estado y el Estado de Montana le aprueba. 2 millones de euros para 200 personas. ¿Y qué pasa? Él luego se da cuenta que quién va a mantener esta infraestructura. Y al cabo de unos años, abandonada otra vez. O sea, el sistema está diseñado para crecer,
Este sistema es diseñado para innovar, no para mantener lo que ya tenemos. Entonces, os voy a dejar con unos ejemplos de otras maneras de pensar la tecnología y la relación que tenemos los hombres y las mujeres con la tecnología, que pueden servir como inspiración para otra visión. Unos ejemplos, ¿no? Para ver qué podría significar esta innovación no basada en la creación destructiva, sino basada en la ética del cuidado. Primer ejemplo es un ejemplo histórico. Lucas era una empresa, un conglomerado grande de empresas que trabajaban en el sector aeroespacial en Inglaterra. A finales de los 70 entran en crisis, entonces deciden deshacerse de la mitad de la plantilla de las fábricas en Birmingham y en Manchester. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores se juntan y bajo el eslogan "We want socially useful work", o sea, queremos un trabajo que sea útil, se juntaron y produjeron un plan alternativo. ¿Qué quiere decir? Ellos se juntaron y dijeron, nosotros producimos motores para aviones militares, pero tenemos capacidad para hacer un montón de cosas más. En vez de producir motores para la aviación, podemos producir incubadoras para niños, máquinas de diálisis, paneles solares, bombas de calor. Crearon 200 innovaciones, tecnologías alternativas, con un plan económico factible, perfectamente viable. Lo presentaron a Ford. Ningún sindicato les apoyó. Ninguno. Bueno, aquí tenéis una imagen, ¿no? La posible alternativa. Ahora estamos produciendo esto, pero vamos a transformar, porque tenemos la capacidad técnica. Vamos a hacer, por ejemplo, tractores para nuestro entorno. Cosas que puedan servir. El Ford dijo que no, la mitad se fue a la calle y luego el año siguiente toda la empresa fue cerrada y todo el mundo se fue a la calle. ¿Por qué no aceptaron un plan que era viable? Porque el plan tenía un germen, que era la democracia. Y los ejecutivos, los directivos de la empresa no pueden aceptar que un grupo de trabajadores pudiesen elegir qué producir. Y tampoco los sindicatos. Está bien, vosotros podéis opinar de las situaciones humanas, las condiciones laborales dentro de la fábrica, pero no decir qué producir. Por esto lo decidimos nosotros. Otro ejemplo. Es un ejemplo de mi país. Durante la pandemia se decidió que los pupitres tradicionales en los coles se tenían que separar, porque tenía que haber una distancia de 2 metros, no sé cuánto. Entonces el gobierno, siempre con la idea de que hay que crecer, encargó a China 1 millón de pupitres como estos. Vale. Innovadora, diseño innovador, material innovador. Desastre, porque aparte de que ni siquiera China tiene la capacidad en vez de producir 1 millón de pupitres. Luego, completamente inútil. De hecho, un instituto de FP en mi ciudad, en Nápoles, dijo, pero qué tontería es esta, nosotros tenemos los chavales que saben perfectamente cortar los pupitres, cortamos los pupitres y hacemos pupitres. ¿No? Sí, los hicieron. 2 lógicas completamente diferentes. Una lógica basada en el crecimiento, porque esto sí hace crecer el crecimiento, el PIB de China en este caso. Este no. De hecho, se juntaron los padres, se juntaron los profesores, los alumnos y las alumnas, y fue trabajar juntos. La tecnología como una excusa para resolver un problema juntos. 2 maneras de ver distintas completamente la relación entre tecnología y personas. Otro ejemplo, en Inglaterra, Boris Johnson ordenó unas mascarillas, eso me recuerda a algo, ¿no? Se gastó 150 millones de libras, que además parece que era un primo suyo, una historia muy sucia. Sí, que eso pasa solamente en Inglaterra. Claro, entonces outsourcing, contratos así millonarios. En Puglia, que es una región del sur de Italia, se decidió
emplear mujeres que se habían ido a la calle y eran mujeres que hacían trabajo de tejido, ¿no? Bueno, una cosa súper simple, digamos, ellos podían hacer mascarillas, en vez de pagar millonadas a gente para traer mascarilla de China, con unos estándares bien definidos, que la hagan estas mujeres que están desempleadas. Cuidar, en vez de destruir, ¿no? Y por fin, bueno, aquí en España hay ejemplos de gente que funciona, que no son ejemplos perfectos, pero que funciona con esta lógica de pensar, ¿para qué es la innovación? ¿Para qué sirve? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Esas son las preguntas que son políticas, no son técnicas o científicas. El caso, por ejemplo, de las miles de cooperativas que pertenecen al grupo de cooperativas de la catalana, el caso de la colonia industrial postcapitalista de Calafou, el caso de Bifiar y Banca Ética, el caso de las cooperativas energéticas Hombre Energía, que existen también en Galicia, podéis hacer contrato de luz y energía con ellos. Y creo que termino. O el caso de Orosal, que es un concello pequeñín que está al lado de Aguarda, y que el año pasado, no tuve tiempo para ir a visitarlos, creó un centro para arreglar electrodomésticos, para arreglar cosas, para cuidar de las cosas. Tenemos una lavadora que no queremos utilizar o queremos cambiar la lavadora, la llevas ahí, ellos te la arreglan o se pueden hacer cosas muy innovadoras con la lavadora. Por ejemplo, yo en mi trabajo de tesis me topé con gente en China que utilizaba las lavadoras para lavar las patatas. Habían modificado el motor y lavaban las patatas. O, digamos, involucrarnos en el diseño de la tecnología, si queremos. Pero que haya la posibilidad que los trabajadores, las trabajadoras, la gente común, pueda opinar sobre la tecnología que vamos a utilizar. Porque al fin y al cabo, la tecnología que vamos a diseñar hoy creará el futuro de nuestros hijos mañana. ¿Vale? Gracias.